La vida de estas dos personas cambió por completo a 7.280 metros sobre el nivel del mar. Allí, el viento aúlla a 120 kilómetros por hora, mientras la noche se aproxima como una sentencia de muerte. Una mujer, sola, observa a su compañero desangrándose dentro de una grieta de hielo. Él no puede ver, no puede caminar, apenas puede respirar. Ella tiene dos opciones: quedarse y morir junto a él, o descender sola hacia una salvación improbable. No existe una tercera alternativa. Es la cara B de la montaña. El Nanga Parbat es conocida como la Montaña del Diablo. 9 expediciones invernales habían intentado conquistar su cumbre antes de enero de 2018. Solo una lo había logrado, y había costado vidas en el intento. Elizabeth Revol y Tomek Makiewicz soñaban con lo imposible: la cumbre invernal. Pretendían ser los únicos seres humanos vivos sobre 8.000 metros en pleno invierno himalayo. Lo que sucedió en su travesía desafía toda comprensión sobre los límites del sacrificio, la supervivencia y la condición humana. Una decisión que ningún alpinista debería enfrentar. Un rescate que parecía técnicamente imposible. Y una pregunta que perseguirá a quienes conozcan esta historia: ¿qué habrías hecho tú? La decisión que Elizabeth Revol tuvo que tomar a más de 7.000 metros de altitud es una de las más desgarradoras jamás documentadas en el alpinismo extremo. Si quieres escuchar más historias sobre situaciones extremas en el alpinismo, deja tu me gusta ahora. El Nanga Parbat es la 9ª cumbre más alta del planeta, pero ostenta un récord mucho más siniestro: una tasa de mortalidad del 22% entre quienes intentan alcanzar su cima. Hasta enero de 2018, solo una expedición había logrado la cumbre invernal. Los polacos Simon Moro y su equipo en 2016, nadie más lo había conseguido. 9 expediciones habían fracasado. Algunas terminaron en retiradas estratégicas, otras en tragedia. Las temperaturas invernales en el Nanga Parbat pueden descender hasta 60 grados bajo cero con sensación térmica. Los vientos alcanzan velocidades de más de 150 kilómetros por hora. La combinación de altitud extrema, frío letal y avalanchas constantes convierte la ascensión invernal en un suicidio estadístico. Sin embargo, 2 alpinistas decidieron desafiar esas probabilidades. Elizabeth Revol, francesa de 37 años, era una de las mejores alpinistas de su generación. Su especialidad era el alpinismo ligero y rápido, ascensiones en estilo alpino que minimizaban el tiempo de exposición al peligro. Tomek Makiewicz, polaco de 43 años, era un veterano obsesionado con el Nanga Parbat. Había intentado conquistarlo 6 veces antes, incluyendo 4 intentos invernales que terminaron en fracaso. Juntos formaron un equipo complementario: la técnica refinada de Revol y la experiencia brutal de Makiewicz en esa montaña específica. El 25 de enero de 2018 iniciarían su ataque final a la cumbre, pero no eran conscientes de que muy probablemente no regresarían vivos. A las 3 de la madrugada del 25 de enero de 2018, Revol y Makiewicz abandonaron su último campamento. Llevaban equipo mínimo: 2 cuerdas de 60 metros, crampones de 12 puntas, piolets técnicos y provisiones para 36 horas. No utilizarían oxígeno suplementario, una decisión que aumentaba el riesgo pero reducía el peso crítico en altitudes donde cada gramo cuenta. La estrategia era clara: ascenso ultra rápido para minimizar la exposición, cumbre antes del mediodía y descenso inmediato. En alta montaña invernal, la velocidad es supervivencia. El ascenso transcurrió con una precisión casi quirúrgica durante las primeras 6 horas. Revol lideraba los tramos técnicos, mientras Makiewicz aplicaba su conocimiento exhaustivo de la ruta tras 5 intentos previos en esa misma cara. Superaron el primer obstáculo crítico, una pared de hielo vertical de 200 metros a 7.800, usando técnica de front pointing con crampones. El ritmo era lento pero sostenido: 200 metros de ganancia vertical por hora, estándar en la zona de la muerte. A las 9 de la mañana alcanzaron los 8.000 metros, entrando en la zona donde el cuerpo humano comienza a morir célula por célula. La presión atmosférica a esa altitud equivale a 1/3 de la existente al nivel del mar. Cada respiración aporta apenas el 33% del oxígeno que los pulmones necesitan.
A las 11:52 del 25 de enero de 2018, Elizabeth Revol y Tomek Makiewicz tocaron la cumbre del Nanga Parbat. Permanecieron 4 minutos en la cima. No había tiempo para celebraciones extendidas. Makiewicz capturó una fotografía. 2 figuras encapuchadas, irreconocibles bajo capas de ropa técnica, con la inmensidad del Himalaya pakistaní extendiéndose hasta el horizonte. Luego comenzaron el descenso. No sabían que Makiewicz nunca volvería a ver con claridad. Las siguientes 20 horas definirían una de las tragedias más complejas éticamente en la historia del alpinismo moderno. La ceguera por nieve golpeó a Makiewicz aproximadamente 2 horas después de abandonar la cumbre. Es una condición causada por la radiación ultravioleta extrema reflejada en el hielo, que literalmente quema las córneas. Los síntomas iniciales incluyen dolor agudo, lagrimeo y sensibilidad extrema a la luz. En cuestión de horas, la visión se reduce a sombras difusas. A 7.900 metros, Makiewicz comunicó a Revol que apenas podía distinguir formas. Necesitaba que ella lo guiara paso por paso. El descenso, ya de por sí peligroso, se había convertido en una operación de rescate improvisada a altitudes letales. Pero la ceguera fue solo el principio. A las 19 horas, cuando alcanzaron los 7.500 metros, Makiewicz comenzó a sangrar. Primero por la nariz, un goteo constante que manchaba su chaqueta de plumas. Luego por la boca, un flujo más preocupante que indicaba hemorragia interna pulmonar. Makiewicz ya no podía caminar sin ayuda. Sus manos y pies, previamente dañados por congelaciones antiguas, habían perdido toda sensibilidad. No respondía correctamente a las instrucciones de Revol. La hipotermia severa estaba afectando su capacidad cognitiva. A las 22:30 horas, a 7.280 metros, Elizabeth Revol enfrentó la decisión más terrible que un alpinista puede encarar. Makiewicz estaba semiconsciente, incapaz de sostenerse en pie, sangrando profusamente. Revol calculó las opciones con claridad brutal. Quedarse significaba congelarse junto a él durante la noche y morir ambos antes del amanecer. Descender juntos era físicamente imposible. Ella no podía cargar ni arrastrar 68 kilogramos de peso muerto por pendientes de 50 grados. La única alternativa era descender sola, llegar al campamento base y pedir un rescate por helicóptero. Pero los helicópteros no vuelan a más de 6.000 metros en el Nanga Parbat invernal. Sabía que abandonar a Makiewicz equivalía a dejarlo morir, pero era la única posibilidad de que al menos uno sobreviviera. Revol alcanzó el campamento base después de 20 horas de descenso solitario, con congelaciones en manos y pies, deshidratada y al borde del colapso. Su mensaje de socorro fue recibido a las 7 de la mañana del 26 de enero por Masha Gordon, directora de una fundación polaca de rescate en alta montaña. La situación era clara: una alpinista francesa atrapada a 6.000 metros, otro polaco moribundo a 7.280. Los helicópteros pakistaníes no podían volar a esa altitud con las condiciones meteorológicas imperantes. La única opción era un rescate humano, pero ningún alpinista en su sano juicio subiría 1.250 metros verticales en pleno invierno del Nanga Parbat, excepto 2 locos polacos. Adam Bielecki, de 33 años, y Denis Urubko, de 44, estaban aclimatándose en el K2 cuando recibieron la llamada. Tomaron un helicóptero desde el K2 hasta el campamento base del Nanga Parbat, llegando a las 13:30 horas. A las 14:00 comenzaron el ascenso. No llevaban tiendas, sacos de dormir ni provisiones, solo cuerdas, crampones, piolets y la determinación de alcanzar a Revol antes de que cayera la noche. La temperatura marcaba 45 grados bajo cero. La sensación térmica, con vientos de 80 km por hora, equivalía a 60 bajo cero. Lo que lograron desafía toda lógica fisiológica. Ascendieron desde los 5.000 metros hasta los 6.250 en 4 horas y media. Encontraron a Revol semiconsciente en su tienda a las 18:30. La estabilizaron, le administraron líquidos calientes y comenzaron el descenso asistido. A las 22 horas, los 3 estaban de regreso en el campamento base. Urubko y otro alpinista polaco, Piotr Tomala, intentaron continuar hacia Makiewicz, pero las condiciones a 7.000 metros eran incompatibles con la vida humana. Makiewicz murió solo en la grieta donde Revol lo había dejado. Su cuerpo permanece allí, congelado para la eternidad en la montaña del diablo. El rescate de Revol se convirtió en la operación de alta montaña invernal más rápida jamás documentada.